¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Esta es una pregunta profunda que resuena en las mentes y corazones de muchos a lo largo de la historia. Para los creyentes y para aquellos que están en busca de respuestas sobre la vida espiritual, provoca reflexión y a veces preocupación. Cuando pensamos en el perdón de Dios, es común imaginar un amor tan inmenso y una misericordia tan vasta que sería imposible pensar que Él no perdonaría cualquier error, siempre que hubiera arrepentimiento. Pero en sus propias palabras, Jesús nos advierte que existe un pecado tan grave que no puede ser perdonado. Esta revelación sigue fascinando y desafiando la comprensión de todos los que buscan conocer la profundidad de la misericordia divina. La idea de que exista un pecado que ni siquiera Dios, con toda su compasión, perdonaría, es difícil de aceptar. Después de todo, la Biblia nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Si el perdón divino cubre tantas fallas, ¿qué podría ser tan grave como para estar fuera del alcance de ese perdón? Curiosamente, el pecado imperdonable no es lo que normalmente consideraríamos como los peores actos, como el homicidio, el adulterio o la idolatría. De hecho, se trata de algo mucho más profundo y espiritual. Hoy, vamos a sumergirnos en esta intrigante cuestión y revelar lo que Jesús enseñó sobre este pecado imperdonable. Es una verdad que sorprendió incluso a sus discípulos y sigue siendo una de las enseñanzas más misteriosas de la fe cristiana. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todos los contenidos relevantes. Si estás listo para explorar esta revelación de Jesús, deja tu like en este video y vamos juntos en este viaje. La historia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús sobre el pecado imperdonable aparece en un contexto de conflicto espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, Jesús realiza un milagro que transformaría para siempre la vida de un joven poseído por un demonio. Este espíritu maligno no solo dominaba el cuerpo y el alma del joven, sino que también lo había dejado ciego y mudo. Imagina lo difícil que era la vida de este muchacho. Vivía en un mundo de oscuridad y silencio, incapaz de ver el rostro de las personas que amaba o de expresar sus pensamientos y sentimientos. Era una prisión invisible que lo separaba de todo y de todos. La familia del joven, desesperada por ayuda, lo llevó hasta Jesús, creyendo que él podría curarlo. La multitud que se reunía en torno a Jesús también esperaba ansiosamente un milagro. La escena era intensa y estaba cargada de expectativa. El sufrimiento del joven no solo era físico, sino también espiritual, una manifestación de la batalla invisible entre el bien y el mal que afecta a toda la humanidad. Su condición extrema simbolizaba cuán profundamente el mal puede alejarnos de la luz, aislándonos y privándonos de la verdadera libertad que solo Dios puede ofrecer. Entonces, con una autoridad divina, Jesús expulsó al demonio del joven. Y en un instante milagroso, el joven recuperó la vista y el habla. Su sufrimiento llegó a su fin y finalmente estaba libre del poder opresor que lo atormentaba. La multitud quedó maravillada con el milagro. Todos los presentes quedaron impresionados por la compasión y el poder de Jesús. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. La reacción de los fariseos. En medio de esta gran demostración de poder, algunos de los líderes religiosos conocidos como fariseos no aceptaron lo que acababan de presenciar. Movidos por la envidia y la ceguera espiritual, no reconocieron que Jesús había actuado por el poder de Dios. Al contrario, acusaron a Jesús de usar poderes malignos para realizar el milagro. En lugar de ver la mano de Dios en acción, alegaron que Jesús expulsaba demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación fue muy grave. Los fariseos estaban rechazando el poder de Dios, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a una acción diabólica. Jesús, al escuchar estas palabras, hizo una advertencia solemne y llena de gravedad. Declaró que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 2:31. Continuó diciendo que quien hablara contra el Espíritu Santo jamás sería perdonado, ni en este mundo ni en el futuro. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pero, ¿qué significa exactamente esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entender esto, debemos saber que este pecado no es algo que se comete por accidente. No es una palabra o un pensamiento momentáneo,
ni una falla que cualquiera pueda cometer sin darse cuenta. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una rechaza deliberada, consciente y continua de la verdad de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando alguien resiste al Espíritu Santo de manera tan obstinada, que aun viendo claramente la verdad y la obra de Dios, decide rechazarlo todo, se está poniendo en una posición peligrosa. Esta negativa es tan profunda que la persona cierra su corazón de manera definitiva a la gracia y al perdón de Dios. El pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios se niegue a perdonar, sino porque la persona que lo comete se cierra completamente a la posibilidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Jesús estaba advirtiendo a los fariseos que al atribuir el milagro que acababan de ver al poder de Satanás, se estaban acercando peligrosamente a esa línea. Estaban rechazando lo que era claramente una obra del Espíritu Santo. Cuando alguien alcanza ese nivel de endurecimiento del corazón, está eligiendo conscientemente vivir separado de Dios. La advertencia y la esperanza. Es importante recordar que la mayoría de las personas que sinceramente buscan a Dios no corren el riesgo de cometer este pecado. Para aquellos que temen haber cometido el pecado imperdonable, el propio miedo ya es una señal de que todavía hay sensibilidad en el corazón y espacio para el arrepentimiento. La advertencia de Jesús es, sobre todo, un llamado a mantener nuestros corazones abiertos, humildes y sensibles a la voz del Espíritu Santo. El pecado imperdonable no es una trampa en la que alguien cae por accidente. Es una rechaza consciente y definitiva del Espíritu de Dios. Para todos los que se arrepienten y buscan sinceramente la gracia, el perdón de Dios siempre está disponible. La misericordia divina está lista para acoger a cada persona que se vuelva a Él, sin importar cuán profundo haya sido el error. La multitud observaba con ojos llenos de sorpresa y admiración. Allí, delante de ellos, el joven que durante tanto tiempo había estado prisionero en su propia oscuridad, incapaz de ver y hablar, ahora se levantaba libre, restaurado y lleno de vida. El milagro que acababa de suceder era mucho más que una simple curación física. Era un mensaje poderoso de que el reino de Dios estaba presente, tocando el mundo y derrotando las fuerzas del mal. A través de Jesús, el poder de Dios estaba transformando vidas, sanando heridas profundas y devolviendo lo que se había perdido, tanto en el cuerpo como en el alma. Esto era una señal de que Dios estaba actuando directamente en el mundo, ofreciendo a todos una oportunidad de esperanza y liberación. La respuesta de la multitud fue inmediata e intensa. Muchas personas comenzaron a alabar a Dios, entendiendo que algo extraordinario había sucedido ante sus ojos. Acababan de presenciar un milagro tan claro e impresionante que no dejaba lugar a dudas. Dios estaba allí, en medio de ellos, actuando con amor y poder. El milagro de Jesús no era solo un espectáculo para ser visto, sino un recordatorio vivo de la compasión de Dios, que deseaba sanar y restaurar a cada persona que sufría. Jesús, con su autoridad divina, mostró que el amor de Dios no tenía límites, y que Él estaba dispuesto a intervenir en la vida de las personas de una manera profunda y transformadora. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar esta verdad. En medio de la multitud estaban los fariseos, líderes religiosos que conocían profundamente las leyes y tradiciones de la época. Eran conocidos por su rigor y dedicación a las reglas, pero sus corazones estaban endurecidos. Llenos de orgullo y envidia, se negaban a reconocer lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. En lugar de ver el milagro como una manifestación del poder de Dios, comenzaron a susurrarse entre ellos palabras llenas de amargura. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta declaración de los fariseos era mucho más grave que una simple duda o escepticismo. Al afirmar que Jesús actuaba por el poder de Belcebú, estaban negando la obra de Dios y, peor aún, atribuyendo al maligno lo que en realidad era una acción del Espíritu Santo. Esto no era solo un error de juicio, sino un acto intencional de rechazo a la verdad. Los fariseos, con sus corazones endurecidos por la ceguera espiritual, no solo estaban resistiendo lo que veían, sino que estaban distorsionando deliberadamente la obra de Dios. Eligieron ver el bien como mal y el mal como bien. Este tipo de blasfemia, de acuerdo con las palabras de Jesús, era un pecado muy grave. Al rechazar de manera tan consciente y deliberada el poder del Espíritu Santo, los fariseos estaban cruzando una línea peligrosa.
Sus corazones estaban tan cerrados y dominados por el orgullo que ya no podían reconocer la bondad de Dios en acción, incluso cuando estaba claramente frente a ellos. Al atribuir a Jesús una conexión con el mal, revelaban cuán profunda era su ceguera espiritual. Este momento marcó una división clara. Por un lado, estaban aquellos que reconocían el poder y la compasión de Dios, celebrando el milagro y la esperanza que traía. Por otro lado, estaban aquellos que por orgullo y envidia rechazaban la verdad, incluso cuando estaba evidente ante sus ojos. La rechaza deliberada y consciente de la obra del Espíritu Santo, como lo hicieron los fariseos, era más que una simple decisión equivocada. Era una negación de la propia esencia de la verdad y del amor de Dios. Y eso, según las palabras de Jesús, era algo que no podría ser perdonado. Jesús usó ese momento para enseñar una lección profunda e importante. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado común. Es un acto de rechazo consciente de la gracia y la verdad que Dios ofrece. Aquellos que mantienen sus corazones abiertos a la acción de Dios y buscan la verdad con humildad, siempre encontrarán perdón y sanación. Pero aquellos que, como los fariseos, cierran sus corazones hasta el punto de no reconocer la bondad de Dios y distorsionan la verdad, se alejan voluntariamente de la misericordia divina. Esta es la advertencia que Jesús nos dejó. Mantener siempre nuestros corazones sensibles a la presencia de Dios y abiertos a su verdad. Este milagro, por lo tanto, fue mucho más que solo una demostración de poder. Reveló la profundidad de la compasión de Dios y al mismo tiempo expuso el peligro de rechazar conscientemente su verdad. Jesús seguía ofreciendo a todos la oportunidad de sanación y transformación, pero también advertía sobre los peligros de un corazón endurecido. Al final, la decisión de aceptar o rechazar esta oferta divina dependía de cada persona, pero las consecuencias de esa decisión eran eternas. Jesús, conociendo profundamente los corazones y pensamientos de las personas, no dejó pasar desapercibido el grave error de los fariseos. Entendió la seriedad de lo que estaban diciendo y las consecuencias eternas de esa blasfemia. Con una seriedad que nadie podía ignorar, Jesús hizo una advertencia poderosa. Todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 2:31. Y añadió algo aún más impactante. Cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Estas palabras de Jesús eran profundas y aterradoras. Estaba dejando claro que el pecado de los fariseos no era solo una rechaza de su persona o de sus enseñanzas, pues a veces las personas pueden equivocarse o no comprender bien lo que Dios está haciendo en sus vidas. Lo que hicieron los fariseos fue algo mucho más grave. Rechazaron la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo. Su pecado no fue por ignorancia o un error de juicio momentáneo. Fue una decisión consciente y deliberada de rechazar lo que era claramente la obra de Dios, llamando a eso mal. Al hacerlo, cerraron la única puerta que podría llevarlos al arrepentimiento y la salvación. El pecado de los fariseos no fue el resultado de una confusión o un malentendido sobre quién era Jesús. Fue un acto de rebelión consciente, incluso ante la clara evidencia de la acción de Dios. Vieron al Espíritu Santo actuando de manera innegable, pero aún así eligieron atribuir esa obra al poder del mal. Esta distorsión intencional de la verdad hizo que su pecado fuera tan grave e imperdonable. Jesús dejó claro para todos que el poder que él demostraba venía del Espíritu Santo y no de fuerzas malignas. Desde el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo guiaba en todo lo que hacía, y los milagros que realizaba eran pruebas vivas de esto, maravillando a todos los que lo presenciaban. La importancia de reconocer al Espíritu Santo. Entender esta distinción es crucial, porque incluso personas profundamente religiosas pueden malinterpretar las obras de Dios. Al rechazar al Espíritu Santo, los fariseos hicieron más que negar a Jesús. Blasfemaron directamente contra la presencia divina que nos guía, nos enseña lo que es correcto y nos da la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la gracia, el perdón y la transformación que Dios ofrece. Es como elegir apartarse de la luz y la vida para permanecer en la oscuridad de la incredulidad y la rebelión. Este acto de blasfemia es más grave que cualquier otro pecado, pues cierra la puerta al perdón. Al rechazar al Espíritu Santo,
La persona está rechazando el propio camino hacia la salvación y la reconciliación con Dios. Es una decisión consciente de declarar que lo que es divino es maligno, alejándose así de la gracia de Dios. Esto no significa que cualquier duda o cuestionamiento sea una blasfemia, sino más bien un rechazo deliberado y malicioso de la verdad evidente de Dios. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado muy serio y definitivo, porque no es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ya se ha cerrado de tal manera que no puede aceptar el perdón. Su corazón se endurece tanto que rechaza completamente la verdad y la gracia de Dios. Es como si la persona misma hubiera cerrado las puertas al perdón, alejándose de cualquier posibilidad de reconciliación con Dios. Jesús explicó que, incluso si alguien dice algo contra él, el Hijo del Hombre, eso aún puede ser perdonado. Muchas personas a lo largo de la historia se han confundido sobre quién era Jesús, han hablado en su contra o incluso lo han rechazado, pero más tarde encontraron el camino de regreso al arrepentimiento y al perdón. Sin embargo, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, esa persona rechaza el único poder que puede llevarla al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en un lugar completamente oscuro y negarse a volver a encenderla. Sin esa luz, que es el Espíritu Santo, no hay forma de encontrar el camino de regreso a Dios. Esta decisión de rechazar al Espíritu Santo significa que la persona prefiere seguir en la oscuridad, alejándose de la verdad y el amor de Dios. Por eso este pecado es tan grave y tiene consecuencias tan profundas. Jesús deja claro que cualquier error u ofensa contra Él puede ser perdonado, pero hablar contra el Espíritu Santo, es decir, rechazar su obra, es algo que no será perdonado. El aviso de Jesús es un llamado para todos nosotros. Debemos cuidar nuestros corazones para no endurecerlos contra el Espíritu Santo. Necesitamos estar atentos a su guía, abiertos a lo que Él nos enseña y listos para arrepentirnos cuando nos muestra que hemos fallado. El camino hacia este pecado imperdonable comienza con pequeños rechazos y resistencias, pero puede llevarnos a un punto sin retorno. Si consideras que esta enseñanza es importante, compártela con tus amigos y familiares. Cuantas más personas comprendan la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, más corazones podrán permanecer sensibles a su presencia. Deja también tu comentario abajo para que podamos discutir y reflexionar juntos sobre este tema tan importante. El verdadero significado y peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo nos desafía a una profunda reflexión sobre nuestras actitudes y elecciones espirituales. ¿Cuántas veces hemos resistido la voz suave del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cuántas veces hemos ignorado sus indicaciones o rechazado algo simplemente porque no lo entendíamos completamente? Cada una de esas situaciones es una oportunidad para acercarnos más a Dios, o por el contrario, endurecer nuestros corazones y alejarnos de su presencia. Jesús dio esta advertencia no para infundir miedo, sino para alertarnos sobre la importancia de mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la acción del Espíritu Santo. Cuando cerramos esa puerta por nuestra propia elección, llegamos a un punto en el que puede ser imposible retroceder. La idea de un pecado imperdonable puede asustar a muchas personas, causando inquietud sobre si ya han cometido este error sin darse cuenta. Sin embargo, esta advertencia es más profunda e implica una elección consciente y repetida de rechazar al Espíritu de Dios. A menudo escuchamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando resistimos continuamente su llamado. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos ilumina para ver la verdad y nos guía hacia el arrepentimiento. Cuando ignoramos esta guía repetidamente, nuestros corazones se endurecen y nos alejamos de la salvación. Imagina estar en un culto, escuchando el mensaje de arrepentimiento, sintiendo el toque del Espíritu Santo en tu corazón, pero eligiendo no responder, ya sea por miedo, orgullo o duda. Con cada no que le damos a ese llamado, nos alejamos un poco más de la luz de Dios. De acuerdo con esta explicación, el pecado imperdonable sería esa resistencia continua que lleva al corazón a un estado tan endurecido que ya no puede responder al Espíritu Santo. Sin embargo, es importante entender que Jesús estaba hablando de algo aún más profundo y específico en el contexto de Mateo 12. No se refería solo a un rechazo al arrepentimiento,
sino a una actitud de desprecio y distorsión consciente de la verdad de Dios. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que hace que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea un pecado tan grave y definitivo es que va más allá de una simple resistencia al arrepentimiento. Este pecado ocurre cuando alguien, al ver claramente la obra del Espíritu Santo, decide deliberadamente atribuir esa obra al mal. No es un error común o una confusión pasajera, es una elección consciente de llamar maligno a lo que es santo. Cuando alguien rechaza la verdad de Dios con plena conciencia de lo que está haciendo, esa persona cierra la única puerta que podría llevarla al arrepentimiento y a la salvación. Jesús nos muestra que hay una diferencia importante entre cometer pecados por ignorancia o por fallas humanas y el acto deliberado de distorsionar la verdad divina. En el primer caso, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. En el segundo, el corazón se endurece tanto y se aleja de la verdad que la propia capacidad de arrepentirse queda destruida. Cuando la luz del Espíritu Santo es rechazada intencionalmente, la persona se aleja de la única fuente de perdón y salvación. Es como estar en una habitación oscura y en lugar de encender la luz disponible, elegir permanecer en la oscuridad, ignorando la única salida. Jesús habló con firmeza al decir: todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Mateo 2:31. Esto no significa que cualquier duda o cuestionamiento que tengamos sea una blasfemia. Jesús entiende nuestras debilidades y perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente, incluso cuando, por ignorancia o confusión, hablamos o actuamos de manera incorrecta. Sin embargo, también nos advierte sobre la gravedad de rechazar y distorsionar deliberadamente la obra del Espíritu Santo, la importancia de mantener el corazón abierto. La advertencia de Jesús sirve como un llamado a estar atentos en nuestra caminata espiritual. Debemos cuidar de que nuestros corazones no se endurezcan y permanezcan abiertos a la acción del Espíritu Santo. Cuando resistimos al Espíritu, incluso en pequeños momentos, estamos caminando por un camino peligroso. Cada decisión de ignorar su guía nos aleja un poco más de la verdad, hasta que, si no tenemos cuidado, nos encontramos en un lugar de oscuridad espiritual. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo continuo y consciente de la verdad, un estado en el que la persona prefiere la oscuridad a la luz de Dios. Jesús no nos advierte para causarnos miedo, sino para recordarnos la importancia de permanecer sensibles a la presencia de Dios. La salvación y el perdón siempre están disponibles, pero exigen que estemos dispuestos a someternos al Espíritu y permitir que Él nos guíe de vuelta al camino correcto. Jesús nos dejó esta enseñanza como una invitación a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. ¿Estamos realmente escuchando y respondiendo a su voz? ¿O estamos resistiendo, ignorando sus orientaciones y endureciendo nuestros corazones con el tiempo? La verdadera tragedia de la blasfemia contra el Espíritu Santo es que no ocurre de una sola vez. Es un proceso de pequeñas rechazas que se acumulan hasta que el corazón se vuelve insensible. Si te identificas con esta enseñanza, compártela con otras personas para que también comprendan la importancia de mantener el corazón abierto a la obra de Dios. Más que eso, deja tu comentario para que podamos conversar sobre este tema y aprender juntos. Mantener nuestros corazones receptivos al Espíritu Santo es esencial para nuestra caminata con Dios. Recordemos siempre buscar su luz y dejar que Él nos guíe, para que nunca nos alejemos de su verdad y amor, la verdadera naturaleza del pecado imperdonable. Para entender el pecado imperdonable que mencionó Jesús, es importante darse cuenta de que Él no estaba hablando solo de rechazar su mensaje, sino de una actitud más grave: la blasfemia consciente contra el Espíritu Santo. Este no es un pecado cometido por error o por falta de conocimiento, sino algo que surge de un corazón tan endurecido que ya no busca ni quiere la verdad. Muchas veces pensamos que, mientras no rechacemos la salvación, estamos seguros. Sin embargo, lo que Jesús estaba señalando va más allá de eso. No se refería solo a la resistencia al Espíritu Santo en el proceso de salvación, sino a algo mucho más profundo. Resistir al Espíritu Santo puede ser el comienzo de un camino peligroso que conduce al pecado imperdonable, pero eso no es el pecado en sí mismo. Es como estar cerca de un precipicio.
Con cada paso de resistencia, nos acercamos más a caer. Aquí es donde ocurren muchos malentendidos. Necesitamos profundizar en lo que quiso decir Jesús, examinando el contexto y entendiendo que este pecado va más allá de la incredulidad. Jesús estaba advirtiendo sobre un pecado que nace de una decisión consciente e intencional de rechazar la verdad y atribuir lo que es santo a algo maligno. No se trata solo de no reconocer la verdad de Dios, es distorsionar deliberadamente esa verdad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es ver la luz de Dios y aún así llamarla oscuridad, corrigiendo malentendidos y las consecuencias. Ahora que entendemos mejor la verdadera naturaleza de este pecado, es necesario aclarar algunos malentendidos comunes. Primero, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente tener malos pensamientos sobre Dios, ni dudar de Él en momentos de dificultad o dolor. Tampoco se trata de quejarse por las circunstancias de la vida cuando estamos confundidos o sufriendo. Jesús no estaba hablando de fallas impulsivas o errores que nacen de la debilidad humana. Lo que Él abordaba es mucho más serio y premeditado. Imagina a alguien que presencia un milagro impresionante, una obra clara de Dios, pero que, en lugar de reconocer ese milagro, dice de manera consciente y deliberada que fue una obra del mal, aun sabiendo en el fondo que era de Dios. No por ignorancia, sino por malicia. Este es el corazón de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un rechazo consciente de la verdad, un acto de distorsionar lo que es sagrado de manera intencional. Este pecado no se comete por accidente. Es el resultado de una elección fría y calculada, hecha por alguien cuyo corazón se ha cerrado completamente a la verdad de Dios. Lo que Jesús nos advierte aquí es que el pecado imperdonable nace de un corazón que ya no desea la verdad y que aun viendo la obra de Dios con claridad, prefiere rechazarla de manera deliberada. Esta advertencia es una invitación a mantener nuestros corazones sensibles a la voz de Dios y abiertos a la acción del Espíritu Santo. Incluso en medio de dudas o dificultades, el camino hacia el perdón siempre está disponible para aquellos que buscan a Dios de manera honesta y sincera. La verdadera gravedad del pecado imperdonable. Este pecado no es algo común. Lo que lo hace tan grave es que implica un rechazo claro e intencional de la obra del Espíritu Santo. Imagina a alguien mirando a Dios y, conscientemente, rechazando su bondad. No es un error momentáneo de ira o confusión, es una actitud continua y deliberada que poco a poco endurece el corazón, dejándolo insensible a la gracia de Dios. Jesús explicó esto cuando dijo que este pecado no sería perdonado, ni ahora ni en el futuro. ¿Y por qué? Porque este tipo de pecado destruye la capacidad de arrepentimiento. Piénsalo. El pecado imperdonable no es cualquier error, sino el resultado de un proceso en el que la persona resiste repetidamente la voz del Espíritu Santo hasta que ya no puede oírla más. Es como una herida que, sin tratamiento, se infecta y se vuelve imposible de curar. Ahora, si estás escuchando esto y te preocupa la posibilidad de haber cometido este pecado, esa preocupación ya es una señal de que tu corazón aún está sensible. El verdadero peligro está en quienes ya no se preocupan, en quienes han silenciado su propia conciencia y ya no sienten la necesidad de arrepentirse. Entonces, la cuestión no es solo, ¿he cometido este pecado?, sino, ¿me estoy alejando del Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no trata de cometer errores o tener dudas, sino de rechazar deliberadamente la verdad, cerrar el corazón a la gracia de Dios y llamar al bien mal. Este es un camino peligroso y es importante protegernos de él. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo nuestro corazón abierto a la voz del Espíritu Santo y estando dispuestos a arrepentirnos siempre que nos demos cuenta de que estamos equivocados. Reflexión sobre el pecado imperdonable y la certeza del arrepentimiento. Si sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si aún te preocupa tu relación con Dios, esta es una señal clara de que su gracia sigue actuando en ti. Mantén un corazón humilde y dispuesto a escuchar la corrección del Espíritu Santo. Mientras permanezcas abierto a su llamado, estarás a salvo del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora que entendemos lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgen naturalmente algunas preguntas. Y es importante responder a estas preguntas para que podamos eliminar dudas y temores que puedan surgir. Abordemos una de ellas que es bastante común. ¿Por qué es perdonable hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo?
Esta pregunta puede parecer extraña a primera vista. Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podría una ofensa contra Él ser perdonada, pero no una contra el Espíritu Santo? La respuesta radica en la diferencia entre rechazar a Jesús en su humanidad y rechazar al Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad. Jesús sabía que muchas personas no lo reconocerían como el Hijo de Dios cuando caminaba entre nosotros, y por eso rechazos y malentendidos en relación con Él, en su forma humana, pueden ser perdonados. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien revela quién es realmente Jesús, quien nos guía al arrepentimiento y ofrece el camino a la salvación. Rechazar al Espíritu Santo es como apagar la última luz que nos muestra el camino de regreso a Dios. Y, una vez que esa luz se apaga, no hay manera de encontrar el camino nuevamente. El pecado imperdonable se trata de un rechazo consciente y repetido de la verdad de Dios y de la obra del Espíritu Santo. No es un error común o una duda pasajera, sino una decisión deliberada de cerrar el corazón a la gracia divina. Por eso es tan importante que mantengamos nuestros corazones sensibles al Espíritu Santo, escuchando su voz y arrepintiéndonos cuando sea necesario. La diferencia entre rechazar a Jesús y rechazar al Espíritu Santo. Esta distinción es muy importante porque muestra las diferentes formas en que actúa la gracia de Dios. Cuando Jesús vino al mundo como hombre, muchas personas no entendieron quién era realmente, y por eso terminaron rechazándolo. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo es algo muy claro y poderoso. Cuando el Espíritu actúa, lo hace de manera tan evidente que no hay lugar para confusión. Rechazar esa obra es como decir no a la última oportunidad que Dios ofrece para ser salvos. Por eso es algo tan grave. Ahora surge otra cuestión delicada. ¿Cómo lidiar con los falsos milagros que vemos hoy en día? Vivimos en un mundo donde no todo es lo que parece. Es fácil volverse desconfiados y preferir no creer en nada, para no ser engañados. Pero aquí es necesario tener cuidado. Si juzgamos de manera incorrecta algo que realmente es de Dios, corremos el riesgo de acercarnos a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, también debemos ser cautelosos para no aceptar todo como verdadero sin discernimiento. El secreto es encontrar un equilibrio, y para eso necesitamos pedir sabiduría a Dios y confiar en la guía del Espíritu Santo. La Biblia también nos ayuda a entender qué es verdadero y qué no lo es. No debemos creer ciegamente en todo, pero tampoco debemos rechazar todo por miedo a equivocarnos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo, incluso cuando la verdad desafía lo que pensamos? ¿Cómo saber si he cometido el pecado imperdonable? Esta quizás sea la duda más personal e importante. ¿Podría haber cometido el pecado imperdonable sin darme cuenta? La respuesta puede traer alivio. Si estás preocupado por esto, si sientes ansiedad al pensar en esta posibilidad, esa preocupación es una señal clara de que no has cometido este pecado. Como hemos visto, el verdadero peligro está en aquellos que ya no se preocupan, que han endurecido tanto su corazón que ya no pueden arrepentirse. Si aún sientes el peso de tus errores y estás buscando a Dios, es porque su gracia todavía está actuando en tu vida. El pecado imperdonable no es algo que sucede por accidente. No es una trampa en la que caes sin querer. Es una elección consciente y continua de rechazar lo que Dios está haciendo en tu vida. Si estás escuchando esto ahora y te preocupa tu relación con Dios, es porque el Espíritu Santo aún está tocando tu corazón. Aún está ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento y perdón. Al reflexionar sobre estas cuestiones profundas, encontramos no solo respuestas, sino también consuelo. El Dios a quien servimos está lleno de gracia y quiere salvar, no condenar. Mientras sientas el deseo de buscar a Dios y el impulso de arrepentirte, hay esperanza. Y donde hay arrepentimiento, siempre hay perdón. Esto significa que, mientras tu corazón esté sensible a la voz del Espíritu Santo, estás en el camino correcto. El pecado imperdonable no es algo en lo que una persona de fe cae sin darse cuenta. Es un rechazo intencional y consciente de la gracia y la verdad de Dios. Si todavía te preocupas por tu relación con Dios, esa es la señal de que su gracia continúa actuando en tu vida. Pasos a seguir después de cometer un pecado. Quizás, al escuchar este mensaje, sientas que ya cometiste un error muy grave y que ahora parece demasiado tarde. Pero, ¿qué hacer cuando nos vemos atrapados en el pecado? Si el peso de la culpa está aplastando tu corazón y las dudas te mantienen despierto por la noche,
Debes saber que Dios ofrece esperanza. No importa cuán profundo hayas caído, siempre hay un camino de regreso. Todos nosotros en algún momento enfrentamos la sombra del pecado. No importa cuánto ames a Dios o cuán fuerte te consideres, el pecado es una realidad constante en nuestras vidas. Mientras estemos en este mundo, estaremos en una batalla continua contra el mal. La Biblia nos recuerda esto en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto significa que incluso cuando decidimos seguir a Cristo, las caídas aún pueden ser parte de nuestro camino. A veces es fácil pensar que somos lo suficientemente fuertes para resistir todas las tentaciones, pero la verdad es que, si nos alejamos un poco de la presencia de Dios, el peligro siempre está cerca. Satanás, el tentador, conoce nuestras debilidades y sabe exactamente dónde atacarnos. Él ofrece placeres temporales, envueltos en mentiras y trampas que parecen inofensivas al principio, pero que nos llevan a la oscuridad. Y cuando nos damos cuenta, estamos atrapados, sintiéndonos culpables y avergonzados. Después de caer, el enemigo sigue susurrándonos al oído que ya no hay esperanza, que Dios nos ha abandonado y que hemos fallado irreparablemente. Pero eso es una mentira. Jesús es el camino de regreso. Caer en pecado puede parecer como caer en un abismo sin fin, pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Jesús vino para liberarte de esa oscuridad. Su sacrificio en la cruz no fue solo para perdonar pecados de manera general, sino para asegurarte que incluso cuando caes puedes levantarte de nuevo. Jesús siempre está dispuesto a alcanzarte y restaurarte. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto significa que, sin importar lo profundo que haya sido el error, el perdón de Jesús está a tu alcance. No importa cuán lejos hayas llegado, la mano de Jesús es lo suficientemente larga para alcanzarte y traerte de regreso. Piensa en el ejemplo de Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero en un momento de miedo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Imagina el dolor y la vergüenza que sintió después de eso, convencido de que había perdido su lugar al lado de Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Buscó a Pedro después de su resurrección, y en lugar de juzgarlo o condenarlo, restauró su fe y le dio una nueva oportunidad de cumplir su propósito. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Él nos restaura, nos da nuevas oportunidades y nunca nos abandona. ¿Cómo levantarse después del pecado? Ahora que entiendes que hay perdón y esperanza en Jesús, aquí tienes algunos pasos prácticos para levantarte después de cometer un pecado. 1. Reconoce tu pecado y arrepiéntete sinceramente. El primer paso para la restauración es reconocer dónde fallamos. No escondas tus errores ni intentes justificarlos. Confiesa tus pecados a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Habla abiertamente con Él, dile cómo te sientes y pide su misericordia. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Pero el arrepentimiento genuino es esencial. 2. No lo enfrentes solo, busca ayuda. No estás solo en este camino. La iglesia y tus hermanos en Cristo están listos para apoyarte. Comparte tus luchas con personas de confianza que puedan orar contigo y ofrecerte consejos. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. 3. Mantén una conexión diaria con Dios. La restauración es un proceso continuo. No se trata solo de un momento, sino de un caminar diario con Dios. Dedica tiempo para orar, leer la Biblia y meditar en las promesas de Dios. Esto fortalecerá tu fe y te ayudará a evitar futuras caídas. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119:5. 4. Toma medidas prácticas para evitar caer nuevamente. Si hay cosas en tu vida que te hacen pecar, elimínalas. Si tienes amistades o hábitos que te alejan de Dios, aléjate de ellos. Sé firme en tu compromiso con Jesús. Jesús nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Lo que significa que debemos ser radicales al evitar todo lo que nos lleva al pecado. La gracia de Dios siempre estará disponible. La gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada nuevo día. Todos los días, Dios nos ofrece una nueva oportunidad de vivir conforme a su voluntad y experimentar su amor y misericordia. No permitas que los errores de ayer definan tu futuro. Cada mañana es una oportunidad para comenzar de nuevo con Dios.
Dios no solo perdona, también nos purifica y nos da un nuevo comienzo. No importa cuántas veces hayas fallado, la gracia de Dios siempre será mayor que tus pecados. Él sabía que caerías en ciertos momentos de tu vida, y aún así eligió amarte y extenderte su perdón. Cuando Dios te mira, no solo ve tus errores. Él ve quién puedes llegar a ser con su ayuda y su gracia. Una invitación a la restauración. Jesús está listo para restaurar tu vida y reescribir tu historia. No importa cuántas cicatrices tengas, cada una de ellas puede convertirse en un testimonio del poder transformador de Dios. El camino hacia la restauración comienza con un simple paso de fe. Confiar en que Dios puede y va a restaurar lo que ha sido quebrantado. Ahora es el momento de reflexionar sobre tu propio camino. ¿En qué áreas has fallado? ¿Qué partes de tu vida necesitan el toque restaurador de Dios? Este es el momento de actuar. Dios te está esperando, listo para transformar tu vida y darte un nuevo comienzo. El camino de la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Y es en la acción donde tu fe realmente cobra vida. Cuando confiesas tus pecados, te arrepientes sinceramente y decides caminar con Dios, abres espacio para que su poder restaurador opere en cada área de tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda compartirlo con otros que también necesiten escuchar sobre la gracia de Dios. Y sigue buscando su presencia diariamente, confiando en su bondad y misericordia. Finalizando con oración. Mientras cerramos, unámonos en oración. Invita al Espíritu Santo a iluminar tu camino, ablandar tu corazón y guiarte hacia un abrazo lleno de gracia y amor. Extiende tu mano y permite que Él te lleve a un nuevo comienzo. Jesús no vino al mundo para condenarte, sino para salvarte y restaurarte. Confía en Él y experimenta el poder de su gracia transformadora, que es mayor que cualquier error o caída. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes el deseo de experimentar la gracia restauradora de Dios, suscríbete al canal para recibir más contenido que puede transformar tu vida. No olvides compartir este video con amigos y familiares que también necesitan escuchar sobre el poder de Dios para restaurar. Juntos podemos llevar esperanza y luz a muchas vidas. Que Dios te bendiga.